Hola, ¿qué tal? Bien, vamos en este video tutorial a identificar cómo se obtiene la media en datos agrupados. Nosotros debemos primero identificar que la suma, la fórmula para obtener esta medida, este promedio en datos agrupados es la siguiente. X barra es igual a sumar el total de la frecuencia, por la marca de clase entre n. Esa es mi fórmula. Tengo que obtener entonces cuánto es la frecuencia por algo que se llama marca de clase. ¿Y qué es una clase? Pues eso nos lleva a ir desde el principio. Lo primero que tengo que hacer es como identificar por qué quiero agrupar ciertos datos. Porque algunos dirían, pues simplemente sacas el promedio y en Excel no me importa si tengo 1 o 1000 números. Simplemente empiezo al principio hasta el final, le digo dame el promedio y eso es todo. No tengo por qué hacer tantos problemas. Incluso en la parte de abajo de Excel rápidamente me dice que el promedio de los números que estoy sombreando es 57.1209. Entonces, ¿para qué tanto alboroto? Bueno, yo les pido que a lo mejor ahorita estamos pensando en una serie de grupos de 88 datos. Pero a ver, ustedes van a analizar esos 88 datos uno por uno, es decir, van a llevarlo con su jefe o con sus colegas o con su etcétera, y les van a decir, a ver, el 41.830 se repite una vez y el 41.86 otra vez. Eso no les dice nada. Entonces lo que nosotros o nos dice, bueno, nos puede decir, pero nos tardamos mucho en el analizarlo. La lógica de estos modelos matemáticos es que nosotros propongamos y hagamos asequible esa información a otros, podamos primero entenderlos, analizarlos y después también comunicarlos. Entonces lo primero que nosotros necesitamos darnos cuenta es que las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, hay fórmulas específicas cuando la data está agrupada y cuando no está agrupada. Entonces, en este caso nos piden que saquemos la media de datos agrupados. Lo que tengo que hacer es ordenarlos. En este caso, y a mí me gusta siempre ir de lo más pequeño a lo más grande. Y entonces, el número más pequeño que yo tengo es 10.504. Y el más grande es el 90.565. El 90.565 está acá. Entonces lo primero que tengo que hacer, primero dijimos ordenar. Después de ordenar es establecer el rango o identifica el rango. ¿Y cómo se obtiene el rango? Vamos a ver, esto lo vamos a pasar para acá y vamos a vamos a ver, el rango es la diferencia del número mayor menos el número menor, y 4 menos J4, y tenemos 80,061. Número 2. Ok, ya sé que el menor es este número y el mayor es el 90. Y luego me pide que yo los agrupe. ¿En cuántas clases o en cuántos subgrupos voy a ordenar esta data? Aquí hay una serie de criterios, a veces como contradictorios o a veces diferentes, simplemente. De esto depende de la escuela, depende de la utilidad, depende de quién, para qué y para quién es la información. Hay algunos, sobre todo en bachillerato, que les dicen, mira, si tú tienes una data de 20 números, pues establece 5 o 6 clases y listo. Y eso pareciera muy lírico, pero no tiene un trasfondo matemático. Pero no te obligan, digamos, a establecer cuántas clases. Pero hay otros más sofisticados, llamémosle, que dicen, vas a agruparlos de acuerdo a lo que dice la regla de Sturgeon. ¿Y qué dice la regla de Sturgeon? Bueno, yo tengo aquí ya el resultado, pero lo voy a borrar un poquito. La regla de Sturgeon dice que nosotros debemos sumar 1
más el producto, es decir, el resultado de multiplicar 3.32 del logaritmo de n. Acuérdense que n para mí significa el número de datos que tengo. Entonces lo primero que necesito ver es cuántos datos que tengo, y en este caso son 88, ustedes lo suman. Muy bien, entonces lo que hacemos en Excel es poner logaritmo multiplicado, porque acuérdense que hay una multiplicación, logaritmo de 88 es 1.94, pero después nos decía multiplícalo por 3.32. Entonces lo multiplicamos y nos queda así, pero después nos dice súmale 1, entonces me regreso, sumo 1 más el producto, bueno, el producto de todas estas dos multiplicaciones. Entonces me va a quedar en 7.45, pero ojo, estamos hablando de clases. Yo no puedo subdividirlo en 7.45. Las clases para mí son estas: 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces deben ser números cerrados, es decir, números discretos. Por tanto, lo puedo yo redondear hacia arriba o hacia abajo. En este caso, voy a hacerlo tentativamente hacia abajo. Es decir, este señor Herbert Sturgeon lo que hizo fue darnos pista de en cuántas subdivisiones podríamos nosotros utilizar en estadística. Eso es su contribución y así se hace. Después que yo ya tengo el número de clases, digo, yo voy a subdividir esto entre 7. No la puedo subdividir entre 7.40 y algo. Números cerrados, hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Si al final a mí me salen 8 clases, no pasa nada, ¿sale? Pero bueno, tú ya más o menos tomaste esta contribución de este señor para darte una pista. El intervalo. El intervalo, lo que nosotros hacemos o como nosotros lo calculamos es establecer el rango, ¿se acuerdan? Entre el número de clases. En este caso yo le puse entre 7 y me salió 11. Y me salieron muchísimo más números. De hecho, me salió una cosa así. Si ustedes lo dividen, va a salirle un número de más decimales. Lo que pasa es que aquí también hay otra situación. ¿Cuál es la característica de tu data? Si yo aquí tuviera y estuviéramos referidos a edades, pues obviamente yo lo cierro a 11. Si yo estuviera, es decir, si mi data fuera niños de 7, 5, 4, 8, 10, etcétera, pues obviamente no voy a obtener un intervalo de 11.43 para que mis clases empiecen, claro, a los 3 años más 5.4, entonces es 8.4, porque no tiene razón de ser. Me están dando datas con números cerrados, pues entonces hago clases con números cerrados. Pero aquí me están dando una serie de datos que tienen 3 decimales. Por eso lo que yo hice fue quedarme en 3 decimales. Y lo que voy a hacer es empezar en el número más bajo y le voy a poner 10.504 más 11.437 me da 21 y algo. Y este mismo número yo lo voy a bajar acá y le voy a volver a sumar 11.437. Lo que esto significa es el ancho de clase o la amplitud de clase o el intervalo. Incluso algunos le llaman rangos de clase. ¿Por qué? Porque me está dando es justamente un límite inferior y un límite superior. Mi clase empieza en 10.504 y termina en 21.941. ¿En serio? ¿Y entonces por qué también está abajo? ¿Por qué se repite este número y este número? ¿Dónde voy a contar el 21.941? ¿Aquí o acá? Porque si lo cuento en ambos lados estoy repitiendo y las frecuencias me van a salir raras. Ok. Vámonos por partes. Lo que tú tienes que hacer entonces es bajar este número, ¿no?
y sumarle 11.437 y te va dando las otras clases. Yo aquí ya las tengo. Entonces, identifico el rango, establezco las clases por el método que me den, de manera libre o con la regla de este señor. Después de que yo establezco la regla, voy a ver qué tan anchos son mis clases o qué tan ancha es mi amplitud o los rangos cuáles van a ser. De qué tamaño van a ser las rebanadas del pastel, si le quiero llamar así. Después de que yo obtengo los intervalos, entonces ahora sí escribo las clases. ¿Cuáles son? Pues estas, lo que les decía, ir sumando. Oye, aquí hay dos cosas, ¿se acuerdan? ¿Dónde los cuento? ¿Aquí o aquí? Esto ya se dieron cuenta los estadistas y entonces lo que nos dicen es jamás los cuentes de este lado. Aquí vas a tener un rango cerrado, es decir, si tú tienes un 10.504 lo cuentas aquí, no arriba. Si tú tienes un 21.941 lo cuentas aquí, no acá. Aquí van a ser todos los números lo más pegados al 21.941 sin incluirlo. Se dice que es un intervalo abierto. Este cerrado, aquí sí lo tomo en cuenta, aquí no lo tomo en cuenta. Lo tomo en cuenta, aquí no. Ese es el primer detalle. Es decir, las clases deben tener la misma distancia, el mismo ancho, la misma amplitud. Otra cosa, no deben incluir ningún número en más de una clase. Deben de ser excluyentes y complementarias, de tal forma que si tuviéramos una recta numérica, todos los datos de 10.504 a 102 están incluidos en esta tabla. Todos, no importa si son quebrados, no importa si son decimales, todos los datos de tipo de razón están incluidos. Oye, ¿por qué incluiste y terminaste en 102 si tu número mayor son 90.565? Por lo que yo les estaba diciendo, los anchos, las amplitudes de clase deben de ser del mismo tamaño. Ese es otro error como muy común. Después de que yo escribí las clases, lo que tengo que hacer es contar las frecuencias. Y a veces es como una talacha, se puede automatizar, pero ahorita lo vamos a estar contando. Y entonces yo digo, ok, ¿cuántos números de mi data caen del 10.504 al 21.941? Solo uno, solo tres. Del 33.378 al 44, bueno, pues entonces yo empiezo a contar. Del 33.378 al 44 son 14 y le pongo aquí, bueno, ya está 14. Del 44 empiezo a sumar hasta el 56 y los pongo aquí. Yo ya lo hice para no tardarme tanto. Y es lógico que al final lo que van a sumar estas frecuencias pues es mi número de datos, son los mismos 88. Después hago la frecuencia relativa, es decir, yo sé que aquí hay nada más uno, pero ese uno, ¿qué porcentaje representa del pastel general? Pues 1.33. Y bueno, eso creo que ya lo saben hacer, si no, pues nada más es como identificar por regla de 3 qué representa, cuánto representa el 3 sobre 100. Entonces es ese dato por 100 entre el total. Aquí hay una cosita que también nos falla de pronto a automatizarla en Excel. Cuando yo quiero calcular la frecuencia relativa, lo que hago entonces es multiplicar esto por 100, ¿no? Y después, esto lo dejo normal, o sea, solamente lo jalo. Pero dice, y va entre n. Para que ese número se fije, se puede decir, no se corra en Excel, lo que hago es oprimir F4 o le agrego un signo de pesos antes de la columna o antes del renglón, que es lo mismo. Como ustedes ven, ya se transformó y ahora sí le doy Enter y yo puedo jalar esta fórmula y no voy a tener mayor problema.
¿vale? Entonces al final vemos que es el 100%. La marca de clase es muy fácil. La marca de clase también se llama promedio de clase. Y un promedio, pues obviamente, es el punto medio de 2 puntos, ¿cierto? De 2 referencias. Entonces, para obtener el promedio, perdón, es que siempre que hago esto, listo. Para sacar la marca de clase de cada una de las clases, lo que tengo que hacer es sumar el límite inferior más el límite superior y a lo que salga lo divido entre 2. Obviamente esto yo tengo que ver que sea lógico. Para mí es lógico que en una recta numérica que empiece en el 10,504 y termine en el 21, el punto medio sea 16, ¿cierto? Más o menos. Que el punto medio entre 21 y 33 sea 27. Ustedes tienen que ver que sean lógicos estos datos. Ya que tengo la marca de clase, luego entonces sí puedo hacer la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Y la frecuencia por la marca de clase es muy sencillo. La frecuencia de cada clase, que en este caso es 14, por su promedio, y me sale esto. Ya tengo yo hechos los demás y al final lo voy a sumar. Y dice aquí, vamos a traernos la fórmula. ¿Por qué hice todo este drama? Porque para que nosotros pongamos X barra en Excel, nos vamos a la parte de arriba que dice insertar, y en la parte de la izquierda, en la cinta de opciones o barra de opciones antes, que se llamaba barra de opciones, hoy se llama cinta de opciones, le ponemos símbolo y vamos a ubicar MS Reference Sign Serif, algo así, y en algún momento de la vida ustedes lo buscan y ahí aparece X barra poblacional y X barra pequeña, que es muestra. Si ustedes ponen esta, significa que están tratando con una población aguas, porque los maestros más delicados pues también aquí les dicen qué onda, si estamos tratando muestra, ¿por qué pones un símbolo equivocado? Entonces le ponen X barra muestra, le ponen insertar, le dan cerrar y ya la tienen aquí. ¿Ok? Dice, esta X barra muestral es igual a sumar el total de las frecuencias por las marcas de clase entre n, y es lo que vamos a hacer. Este entre este. 57.037. Si yo no tomo en cuenta estas clases, puedo hacer eso también, ¿no? Y sería menos problemático. Simplemente hago esto, digo, calcula el promedio de esos números y tendría algo muy parecido. Oye, si es muy parecido, ¿para qué tanto drama? El asunto es que en cuanto a significado, a mí esto me dice otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene la lógica de clase. Es decir, tú estás agrupando una serie de datos y aquí no lo estás haciendo. Cuando yo digo el promedio, la media de datos agrupados es 57.031, yo digo en esta clase está mi media de datos agrupados. Por aquí está mi data. Bien, eso es todo. Espero que esta explicación nos sirva para ir afinando algunos detalles. Que tengan un excelente día. Bye.